Bueno, antes de empezar a hacer el ejercicio número 184 de nuestro libro, vamos a hacer una pequeña introducción para saber de qué se trata este nuevo contenido. En esta parte vamos a estudiar tres reglas fundamentales para saber qué tipo de fracción decimal va a dar una fracción ordinaria. La primera regla nos dice: si el denominador de una fracción irreducible es divisible solamente por los factores primos 2 o 5, o por ambos a la vez, el quebrado dará una fracción decimal exacta. O sea, siempre que el denominador sea divisible solamente por 2 o por 5, o por ambos a la vez, siempre el decimal que va a dar va a ser un decimal exacto. ¿Bien? Tenemos aquí un ejemplo para poder ver. Fíjense, 3 sobre 10. En este caso, uno siempre se tiene que fijar en el denominador. En este caso, fíjense que el denominador es tanto divisible por 2 como por 5. O sea, en este caso es por ambos a la vez. Y no es divisible por otro factor primo. O sea, ahí lo que uno tiene que tener en cuenta son los números primos, que como ustedes saben son 2, 3, 5, 7, 9, 11 y así por delante, ¿verdad? Entonces, fíjense que este denominador es solamente divisible por 2 o por 5. No es divisible ni por 3, ni por 7, ni por 11, ni por ninguno de los otros números primos. Entonces, en ese caso, esta regla nos dice, fíjense, será equivalente a una fracción decimal exacta, atendiendo a esta primera regla. Entonces, vamos a hacer nosotros la división en este caso para que quede demostrado que realmente se cumple esta regla, ¿verdad? Entonces, hacemos 3 dividido 10, agregamos el 0 acá al lado del 3, se queda 30 y ponemos 0, ¿cuántas veces 10 entra en 30? 3 veces. Y 3 por 10 es 30 y al 30, 0. Quiere decir entonces que efectivamente este decimal sale un decimal exacto. Fíjense, una fracción decimal exacta. Entonces podemos colocar aquí y entonces hemos corroborado que realmente esta regla se cumplirá. Vamos a pasar a la siguiente. Nos dice: si el denominador de una fracción irreducible no es divisible por los factores primos 2 o 5, el quebrado dará una fracción decimal periódica pura. En este caso es prácticamente lo inverso de esto, cuando no va a ser divisible el denominador ni por 2 ni por 5. Tenemos aquí el ejemplo. La fracción que nos da para el ejemplo es 1 sobre 9. Y como podemos ver, este 9 no va a ser divisible obviamente ni por 2 ni por 5. Entonces, lo que ustedes tienen que memorizar y saber es que si no es divisible ni por 2 ni por 5, entonces la fracción decimal va a dar una fracción decimal inexacta periódica pura, como lo dice la regla. Fíjense. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es así: memorizar las reglas. Obviamente esto después vamos a practicar en el momento de hacer los ejercicios y saber, no es divisible ni por 2 ni por 5, entonces va a ser una fracción decimal inexacta, periódica pura, atendiendo a la segunda regla. Esto es lo que ustedes tienen que memorizar. ¿Está bien? Vamos a hacer también la prueba para que ustedes vean que realmente esto se va a cumplir. Entonces, 1 dividido 9, se agregan los ceros como siempre hacemos. Ahí va a ser 1 por 9, va a ser 9 y al 10 va a ser 1. Se agrega un 0. Entonces va a ser 1 otra vez. 1 por 9 va a ser 9. Y al 10 va a ser 1 otra vez. Y aquí es fácil comprobar de que esto siempre va a dar 1. Por lo tanto, el periodo es 1. Y se trata de una fracción decimal periódica pura. Porque automáticamente después del 0 ya está el periodo. ¿Está bien? Fíjense, aquí se puede continuar más si quieren. Entonces se puede concluir que esta será la fracción generada, ¿verdad? Y que realmente es una fracción, es un decimal periódico puro. ¿Está bien? Pasamos entonces a la tercera y última regla, que nos dice: si el denominador de una fracción irreducible es divisible por los factores primos 2 o 5, o por ambos a la vez, y además por algún otro factor primo, el quebrado dará una fracción decimal periódica mixta. Acá tenemos el ejemplo. Fíjense, en este caso, por ejemplo, el denominador que tiene esta fracción es divisible tanto por 2
y por 3 también. Y a eso justamente se está refiriendo esta regla. Si es divisible por 2 o por 5 y por cualquier otro factor primo, entonces sí o sí va a dar una fracción decimal periódica mixta. Acá, fíjense, esto es lo que ustedes deberían de anotar y saber. Será equivalente a una fracción decimal inexacta periódica mixta, atendiendo a esta tercera regla. Y vamos nuevamente a hacer la división, nunca está de más, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya esto manejan bien. 1 dividido 6, agregamos los ceros. ¿Cuántas veces 6 entra en 10? Una vez. 1 por 6, 6, al 10, 4, se agrega el 0. ¿Cuántas veces 6 entra en 46? Porque 6 por 6, 36 y al 44. Se agrega el 0, entra otra vez 6, 6 por 6, 36, al 44 otra vez. Y ahí ya podemos percibir que siempre va a entrar 6 veces y que siempre el resultado va a ser de la resta, perdón, va a ser 4. Entonces, a partir de ahí el 6 ya se va a repetir indefinidamente. Entonces, podemos agregar los puntos suspensivos, como ya hemos estudiado. Entonces, concluimos que esta fracción es igual a la fracción decimal 0,16666 y por lo tanto se comprueba de que es una fracción decimal periódica mixta, puesto que después de la coma existe primero un número, que en este caso el 1, y después recién se repite el periodo, que en este caso es 6. Bien, bueno, entonces lo que ustedes deben hacer es saber estas 3 reglas de memoria para poder hacer los ejercicios que vamos posiblemente a continuar en la próxima videoaula. Antes de terminar con esta, vamos a mirar una observación. Nos dice, estas reglas se refieren únicamente a fracciones irreducibles. ¿Qué significa fracción irreducible? Acá vamos a poner un ejemplo para que se entienda, porque fíjense que en cada una de las reglas él aclara que la fracción deberá ser irreducible para que esta regla tenga validez. Fíjense, pusimos acá la fracción como ejemplo 6 sobre 18. Esta fracción es reducible todavía. ¿Por qué? Porque se puede simplificar 6 con 18 a 6. Fíjense, entonces 6 dividido 6 es 1, arriba nos queda 1, y 18 dividido 6, aquí hay un error, debería de ser 3. Esto debería ser 3. Entonces, ahí, a partir de ahí sí ya es irreducible. ¿Por qué? Porque ya no se puede más simplificar. En este caso, como el 1 con el 6 ya no es más simplificable. ¿Entienden? Entonces, lo que ustedes deben saber es que estas 3 reglas siempre serán válidas para fracciones irreducibles. ¿Qué significa eso? Que si a ustedes se le da una fracción que todavía se puede simplificar, deben primero simplificar hasta donde se pueda y después recién aplicar las reglas que hemos estudiado. Bien, bueno, entonces dejamos esta aula por aquí y en la siguiente ya empezamos con los ejercicios. Muchas gracias.